Cubano Adentro de Abajo está conversando con uno de los pensadores independientes, uno de los libres pensadores que tiene la oposición en Cuba. Manuel Cuesta Morúa, soy en un círculo más estrecho el portavoz de un partido socialdemócrata que se llama Arco Progresista. En un sentido más amplio, soy hasta el próximo viernes el portavoz de la plataforma Otro 18 y participo con alrededor de 70 organizaciones en la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Tengo varios sombreros. A propósito de Otro 18, resúmeme, ¿qué es Otro 18? Mira, Otro 18 empezó siendo una pequeña plataforma de individuos representando organizaciones, personas, hombres, mujeres, que representaban distintas organizaciones y al mismo tiempo personas individuales, lo que hoy nosotros llamamos actores independientes, que decidimos un buen día tomarnos en serio la idea de hacer una propuesta de reforma al sistema electoral cubano. Se había dicho que el gobierno iba a hacer una nueva ley electoral, se había dicho que Raúl Castro en el 18, que ya ocurre, abandonaba por lo menos la mitad del poder y al mismo tiempo coincidía con las elecciones generales. Y dijimos, bueno, vamos a pensar y vamos a poner en perspectiva de que el 2018 sea Otro 18, pero como inicio, una especie de apertura, abrir la puerta, dar el primer paso. Para eso nos reunimos en lo que se constituyó una conversación deliberativa, aplicamos todos los recursos de la democracia deliberativa para ponernos de acuerdo y sacar adelante lo que luego titulamos la propuesta global Otro 18, que no son más que dos agendas de reforma del sistema electoral cubano, para hacerlo un sistema electoral abierto, pluralista, pluripartidista, participativo, de libre competencia, justo y con observación internacional, pero en una escalera, subiendo peldaño por peldaño, ¿no? Esa es la idea. Terminamos de hacer esa plataforma en, digamos, 2016, la presentamos a la Asamblea Nacional, la presentamos en distintas asambleas provinciales, comenzamos a hacer una labor de penetración social y al recodo del camino, decidimos postular candidatos independientes que llamamos candidatos y candidatas Otro 18 para que participaran en las asambleas municipales, que es el espacio donde se podía participar de manera individual, independiente, y la gente postularse. Bueno, hicimos otras tantas cosas y ahora quedamos como plataforma Otro 18. ¿Y cómo es que, habiendo tenido la experiencia del proyecto Varela, donde Osvaldo Payá consiguió las firmas necesarias para hacer una transformación constitucional, cómo es que, teniendo esa experiencia, ya lo presentan al gobierno, le piden al gobierno, si sabemos que el gobierno no acepta ningún tipo de transformación, y menos que venga de pensadores independientes? Mira, nosotros tenemos una visión de entrar al sistema legal y constitucional en Cuba por todas las vías posibles. De hecho, ahora, dentro de poco, vamos a sacar una propuesta justamente en eso. Ciertamente presentarle al gobierno una iniciativa, cualquiera sea, de orden legal, tiene la dificultad y la desventaja de que pones la iniciativa en manos del gobierno y pierdes tú la iniciativa estratégica. Pero para nosotros, presentarle al gobierno esta propuesta global no era exclusivamente para que la pusiera en consideración, sino para que la conociera. Porque una de las cosas que distingue a Otro 18 es la de tener la iniciativa estratégica, no esperar por la respuesta del gobierno. Quizás eso habría sido el lado relativamente débil del proyecto Varela. Entregaba la propuesta al gobierno y tenía que esperar porque el gobierno diera la respuesta que entendiera que debía dar en su momento. Y está claro que así te quedas esperando por la luna de Valencia, ¿no? De modo que para nosotros presentarse al gobierno, como otras iniciativas que en su momento serán presentadas, no es más que una parte de este proceso de entrar al juego legal y constitucional, siempre teniendo nosotros la iniciativa estratégica. Por eso lo de los candidatos.
Los candidatos no hay que pedir permiso. Una de las frases que más nos gustó, y que no se repitió tanto, no se convirtió, digamos, en un eslogan, pero que más nos gustó en las discusiones era actuar sin pedir permiso. Y actuar sin pedir permiso no es esperar a que el gobierno te diga puedes, sino utilizar los espacios legales y decir vamos, porque aquí tenemos una brecha por la que podemos caminar, aquí tenemos un espacio por el que podemos caminar. Y los candidatos independientes fue justamente eso, fue la idea de que nosotros utilizamos las reglas del juego y tratamos de presentar nuestra alternativa, que sea el gobierno el que en este caso actúe a la defensiva como realmente ocurrió y como realmente está ocurriendo. Hoy por hoy podemos decir que la iniciativa estratégica la tenemos nosotros en otro 18, no la tiene el gobierno. Todo esto comenzó en el 2017, ¿cierto? ¿Cierto? Estamos en el 2018, han pasado las elecciones. Para mí como periodista y pensador diferente a la ideología gubernamental, han demostrado un completo fraude. Pero ahora, ¿cuál es tu percepción de las elecciones? Porque muchos tenían esperanza, sí, tenían esperanza en otro 18. Tenían esperanza en esa plataforma que tú acabas de explicar. Y ahora muchos los veo titubeando o los veo que están perdiendo un poco las esperanzas. Mira, en todo esto. Ahora, ¿qué han logrado? Mira, ¿qué hemos logrado? Está claro que es difícil cambiar de pronto el satélite, mover el satélite hacia otra órbita para entender que por aquí tenemos un muy buen camino. No es el único camino, debo aclarar, pero tenemos un muy buen camino para lograr la transformación democrática. ¿Y qué hemos logrado? Para nosotros lo importante era crear un escenario de ganar-ganar, que es nuestra visión. Ganar perdiendo y ganar ganando. ¿Qué significa en términos concretos? Significa que una de las cosas clave que nosotros hemos obtenido, hemos demostrado y se ha visto que es posible es que las iniciativas de la sociedad civil tienen apoyo popular. El gobierno siempre ha dicho, estos son grupos pequeños, grupúsculos, mercenarios, pagados por el imperialismo, a los que nadie le hace caso. Nosotros demostramos que no. Demostramos que allí donde pudo hacerse una labor más abierta y concreta con las comunidades estaban dispuestas a apoyar a los candidatos independientes. Y eso se llama apoyo popular. Dicho pedantemente, eso se llama legitimación ciudadana de las alternativas diferentes. Y eso lo logramos. Eso nos permite ahora hacer un trabajo con más tiempo en las distintas comunidades para tratar de, en la próxima, pues apostar realmente a ganar ganando, no a ganar perdiendo. Eso fue una primera cosa. Una segunda cosa que logramos. Logramos legitimarnos con la propia ley del régimen. Muchos de nuestros críticos, la sociedad civil, fuera, dentro, dijeron, bueno, esta gente le están haciendo juego al gobierno. ¿Cómo apostar a la propia regla del régimen para tratar de cambiar el régimen? Eso no parece una contradicción. Y eso tiene una explicación, digamos, bastante sutil, bastante difícil, bastante complicada, cuando uno abre una conversación, que es como nos gusta a nosotros. Sin embargo, aquí vino Miguel Díaz-Canel, el delfín del régimen, quien se dice va a ser el próximo presidente del Consejo de Estado de Ministros, que no de la República de Cuba, a demostrar que si nos dejaban el camino libre y abierto, podíamos ganar. Y dijo Díaz-Canel, y aquí no estoy diciendo exacto sus palabras, si dejamos que se presenten a las municipales, pues pueden ganar a las municipales, pueden llegar a las asambleas provinciales y pueden llegar a la Asamblea Nacional. ¿Y eso qué significaría? Legitimar a la contrarrevolución dentro de nuestra sociedad civil. Esta frase es textual. Díaz-Canel vino a demostrar que justo quienes nos estábamos legitimando desde la ley éramos nosotros, porque justamente la ley reconoce a ciudadanos. La ley no reconoce a lo que podríamos llamar un votante socialista, reconoce a un elector ciudadano, a ciudadano cubano mayor de edad, después de 16 años, tienen derecho a elegir y a ser elegido. Dice la ley, dice la Constitución, dice no. Y esa legitimación la logramos. De manera que hemos dado el primer paso.
No hay que desesperanzarse. Bueno, hay algunos desesperados probablemente, pero hay otros tantos que dicen que quieren ser candidatos 21, que es como le estamos llamando ya a los candidatos que se quieren preparar para las elecciones municipales en 2 años y medio. Y yo creo que eso es importante de cara a abrir el juego desde la ley, a través de la ley, hacia un Estado de Derecho. Está claro que no es la única opción para lograr el cambio democrático, pero sí está claro que es un camino abierto, que utiliza la ley, que está a la altura de la ciudadanía y que solo sigue el ciudadano votar de alguna manera como lo han hecho en las últimas elecciones municipales y ahora en las elecciones provinciales y nacionales. Y esto es un tercer elemento importante. El ambiente creado en torno a las candidaturas independientes y a las alternativas le fue demostrando a la gente un pequeño hilo de que hay otras voces, no conocemos bien, son rostros difuminados, no son claros, no son nítidos, conocemos algún que otro nombre, pero ahí hay una luz. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta es que ahora hay una minoría crítica que se acaba de expresar, tanto en las elecciones municipales como en estas provinciales y nacionales, constituyendo y enviando un mensaje al gobierno de que no va más este asunto. Yo creo que esas son 3 cosas importantes que se logran en un proceso político. Nosotros estamos hablando del proceso político. Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad abierta y debemos seguir trabajando. ¿Considera que en estos momentos que está el país, un proceso político sería un poco demorar o retroceder en el tiempo hacia la democracia? Yo creo que lo que está pasando ahora es interesante, porque hay un cambio de generación a la luz, a la vista, y hay un retroceso político. Y entonces uno se explica, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, no? Se suponía que la nueva generación, la tercera generación, asume. Y en vez de avanzar, como siempre sucede con las generaciones más jóvenes cuando asumen el liderazgo de un país, de una nación, en vez de avanzar hacia la apertura, el progreso, el desarrollo, esta tercera generación comienza a regresar, políticamente y socialmente hablando. Hay una regresión social que ya la gente siente y nota, que no puede ser enmascarada absolutamente por nadie. Pero sobre todo hay una regresión política, que se hizo evidente ahora con las elecciones generales, desde el 26 de noviembre, que fueron las elecciones municipales, hasta el 11 de marzo, que fueron las elecciones a las asambleas provinciales y a la Asamblea Nacional. Y ciertamente lo que hizo el gobierno fue negarle el derecho a muchos ciudadanos, cientos de ciudadanos, a que ejercieran su derecho al voto, ya no solo su derecho a ser elegidos, sino su derecho a votar. Y yo creo que eso es una regresión política que, no sé, no se ha visto en Cuba nunca, definitivamente. Yo soy historiador, siempre recuerda eso. Pero en el mundo, en América Latina, eso no sucede. Yo creo que estamos en un momento bien complejo, bien tenso, bien complicado. Vamos a definir un poco ese concepto o esa opinión de la nueva generación. ¿Piensa que se ha acostumbrado al estatismo del régimen o que no ha evolucionado hacia el progreso? A ver. Yo creo que se ha acostumbrado al estatismo, porque esta tercera generación no es una generación de políticos, es una generación de funcionarios que hacen política, que son 2 cosas distintas. Ahí hay siempre una cuestión bien compleja, ¿no? Porque uno supone que las mentes más jóvenes son mentes más frescas y son mentes más abiertas, pero depende de la estructura mental. Es la lógica. Es la lógica, pero depende mucho de la estructura mental, de cuál es la posición, la situación de cada quien en la escala social. Y la tercera generación, que es la que va a asumir, es una tercera generación hecha de funcionarios, no de gente acostumbrada al pensamiento político. Luego, ¿qué sucede? Que para defender el status quo, no solo están obligados a dejar cristalizado ese momento que heredan, tratan de evitar que no se licúe, sino que están obligados a mirar hacia atrás para poder mantener el poder tal cual es, para tratar de garantizar su propio poder. Y por eso es que no evolucionan, y uno puede encontrarse gente más talibana en la tercera generación que en la generación que hizo la revolución. Puede haber un montón de nombres de personas ya de unos 70, 80 años hoy,
que fueron castigados en su momento justamente porque era gente de pensamiento abierto, aun cuando hoy tengan 80 años. Pero tú puedes hoy por hoy ver a jóvenes de 30, 40, gente de 50 años, ya no tan joven, que tienen un pensamiento mucho más retrógrado que esas personas que hoy tienen 80 años. Y eso lo explica el hecho de que Cuba no se destacó en los últimos 50 años por desarrollar el pensamiento político. O sea, hay una estupidez política generalizada en la generación. Vamos a llamar una estulticia política, para no llamar estupidez así como así, aunque la palabra estupidez está bien. Pero no me gusta tanto la palabra estupidez en un solo sentido. En el sentido de que ellos saben bien de dónde va la cosa. Y la estulticia es no tener en su mano las herramientas necesarias para adelantar y por lo tanto lo que los lleva a comportarse como tontos. Esa es la estulticia propiamente. No tanto la estupidez, porque ellos saben a dónde se debe ir. Tontos no son. Supone que el miedo implantado, vamos a decir así, después del 1959, cuando Fidel tomó el poder por la violencia, supone que ese miedo haya definido en este estoicismo o en esta estulticia, como me acabas de decir, de la generación. Yo creo que sí, ¿eh? Acuérdense que Montesquieu decía que había una de las tres maneras de mantener el control era por el miedo. Y los totalitarismos lograron eso, y el gobierno cubano logró introducir, inocular, inyectar el miedo en todos nosotros. Maquiavelo también decía algo. Maquiavelo algo también decía, ¿no? La diferencia de Maquiavelo era que era un jugador político, la élite, ¿no? Italiano. Y eso siempre daba más espacio a que las contradicciones, las distintas perspectivas, las distintas visiones, pues salieran de alguna manera paso en el juego político. Y eso también, pues, creaba grupos de poder. Y por lo tanto, si tú tienes un grupo que te protege, tienes menos miedo. Pero el miedo desde el Estado hacia la ciudadanía, inoculado por el régimen al pueblo cubano, ha sido ejemplar. Si usted coge un manual de miedos políticos, Cuba destaca. Yo creo que destacaría en las primeras entradas de ese libro. Según me decías hace unos momentos, Díaz-Canel tiene un poco de miedo también a la apertura. O sea, me decías que él tenía la percepción de que la oposición o el pensamiento diferente ocuparía los espacios en una elección, en una verdadera elección no fraudulenta, y que estaba reaccionando hacia eso. Definitivamente, ¿eh? Y no lo dije de alguna manera especulando. Lo dije solamente para recordar lo que todo el mundo sabe, y casi todo el mundo vio, y todo el mundo puede ver si entra a YouTube en internet. Él tuvo el olfato, la percepción de darse cuenta de que ciertamente si los candidatos independientes ganaban unas plazas en las asambleas municipales, eso de alguna manera significaba un cambio, una inflexión, significaba un giro en todo el sistema político que pondría sobre la mesa las contradicciones del propio sistema político. Y es claro, es una situación de tránsito, de transición como está la sociedad cubana, mira, le genera posibilidades a todas las voces alternativas, a todas, por cierto, las voces alternativas, no importa la afiliación o la ideología o la visión política, todas las alternativas políticas tendrían una opción de presentarse. Yo creo que los demás fueron intuitivos en esa dirección y por lo tanto infundieron más miedo a las opciones que podíamos tener como candidatos independientes, pero nos legitimó. Y eso era lo importante. A partir de Díaz-Canel, yo creo que ninguno de ellos podría atreverse a seguir repitiendo el viejo discurso de que esta gente no tiene seguidores en el pueblo. Hay gente dispuesta a votar por la diferencia. De hecho, en las asambleas de nominación de candidatos asistieron las personas según si había o no candidatos independientes en su asamblea de nominación. Si había candidatos independientes, despertaba interés. Si no habían candidatos independientes, aquellas asambleas de nominación raquíticas, de poca presencia. Por cierto, sin legitimidad para muchos de los delegados electos a las asambleas municipales en cada uno de sus territorios. A las 5 de la tarde el sitio Cuba Debate informa que había votado el 78% de la población. Y bueno, quedaba una hora.
una hora para que votara el 32%, ¿eh? ¿Sí? O sea, el 22% restante. Muchos colegios prolongaron una hora después, según ellos una hora después. Yo tuve otras razones para decir o expresar. Fui informado por algunas personas de que no habían cerrado muchos colegios aún después de esa hora, o sea, aún después de las 7 de la tarde. Y después, ahora veo, el lunes veo en internet que había votado el 85% de la población. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo hayan votado ese % de la población? ¿Consideras que ha sido un fraude la elección? Yo, por pura lógica, considero que ha sido fraudulenta esta elección. A las 5 de la tarde, Cuba Debate dice que ha votado el 78%. Tendría siendo alrededor de 6 millones de votantes en Cuba. Yo vi a las 4 de la tarde en un cintillo en Cuba Debate que decía que había votado a esa hora más de 4 millones. Si dice 4, o sea, suponiendo que fueran 10 millones, quedaban 6 millones sin votar. Quedaban 6 millones sin votar, pero bueno, se supone que son 8 millones y tanto. Bien, la mitad. La mitad quedaba sin votar. Esa diferencia es sintomática, es interesante. Si uno toma en cuenta la hora. 4 de la tarde votaron más de 4 millones. Estoy suponiendo que si votaron más de 4 millones, es 4 millones hasta 5 millones. Porque si no, hubieran dicho más de 5 millones. A las 5 de la tarde dicen que 6 millones, que es el 78%. Ahí se quedaron. Faltando una hora para que cerraran los colegios, sabemos que la mayoría de los colegios cerraron después de las 7 de la noche. Bueno, aquí... Lo cual deslegitima una elección. Una elección tiene que, para cumplirse, cumplir el horario. Ya después de pasar el horario, esos votos no deberían ser contados. Porque en cualquier lugar del mundo, a las 6 de la tarde están los observadores internacionales diciendo que hay que cerrar el colegio. El que no llegó a esa hora, mira, simplemente no tenía interés de votar. Mucho menos 500.000 ciudadanos. Sucede que en una elección sencilla, donde no se cuentan votos en el extranjero, donde no hay manera de robarse las urnas, donde no hay manera de esconder los votos, es un proceso que está digitalizado por primera vez, en que pueden dar la información al detalle. Una hora después, sucede que dan la información preliminar un lunes a las 3 de la tarde, para decir entonces que del 78 pasamos al 82%. ¿Dónde estaban todas las cantidades de boletas que ellos no contaron el mismo día domingo de la votación? Tantas boletas para que aumentara la votación al 82%. Estamos hablando del 78 al 82%, estamos hablando de 1 millón y tanto. En poco tiempo. En muy poco tiempo. Para un sistema que puede contabilizar. Una semana después, y justamente una semana después, porque fue el lunes anterior cuando ellos dieron la conferencia de prensa, es decir, antier, ellos reconocen que ha aumentado entonces al 85%, del 78 al 85%. ¿Dónde estaban todos esos votantes en una hora? ¿Dónde estaban esos votantes? ¿Cuántos de esos votantes había que recoger en la boleta en Miami, Madrid, Caracas, Santiago de Chile, Indianápolis, Australia? En ninguno de esos lugares, eran votantes todos en la isla. ¿Dónde se metieron esas boletas? De modo que, obvio, hay un manejo. Un manejo que ellos siempre tratan de hacer con el padrón electoral. Ese es, digamos, su criterio. Ellos mueven el padrón electoral según sea la conveniencia para aumentar los porcientos y al mismo tiempo aumentar la votación. Pero te garantizo, hay una minoría sólida, consolidada, que le está diciendo que no es régimen, y te garantizo que hay fraude. Yo lo diría con todas las palabras. Nuestros observadores, de ciudadanos observadores por procesos electorales, tienen una noticia distinta. Allí donde pudieron observar el nivel de abstención, el nivel de boletas anuladas,
el nivel y el grado de boletas en blanco. Ahí donde les dejaron llegar, tenemos ya esos datos. Y vamos a contrastar y vamos a hacer un análisis que va a demorar un poco de lo que ellos publicaron justamente ayer en el periódico Gramma sobre la votación. Fueron muy inteligentes, por cierto, fueron muy hábiles, más que inteligentes. Hay una diferencia. Fueron muy hábiles porque ayer publican en el periódico Gramma el voto que cogen todos los elegidos, técnicamente todos los votados en las asambleas provinciales y en la Asamblea Nacional. Cuando tienes el dato, tantos datos farragosos publicados en el periódico Gramma, en letra, en fuente pequeña, que te obliga a sacar cuenta, mira, eso es para especialistas. Te da la impresión de que te están dando la información transparente cuando en realidad te están enmascarando la información verdadera. Y cuando uno lee el total, no es posible que solo 1,26% de los electores hayan votado en blanco. Resulta que anularon más la boleta, anularon más electores su boleta que aquellos que le echaron en blanco. Eso es imposible, porque dada el termómetro y la lógica del miedo, los cubanos expresan mejor su malestar con el régimen votando en blanco que no anulando la boleta, porque supone un ejercicio. Anular la boleta supone un ejercicio crítico, de malestar, de hastío profundo y de ser, según los miedos cubanos, de ser notado por las autoridades, de ser detectado por las autoridades. Resulta que hay menos boletas en blanco que boletas anuladas. Esto se explica un poco el manejo que han hecho ellos de los datos y por lo tanto, para mí lo fundamental, clave, esencial en todo esto es, uno, la débil legitimidad de los delegados a las asambleas municipales. Hay lugares donde simple y llanamente los delegados fueron designados porque no se hicieron asamblea de nominación, simple y llanamente porque la gente no fue. Esos no tienen legitimidad. Y eso quiero recalcarlo y lo voy a recalcar de ahora en adelante. Segundo, la baja legitimidad de muchos diputados a las asambleas nacionales. En el sentido siguiente, en el sentido de que en muchos lugares hubo más votos en blanco que votos a favor o votos válidos, si uno hace el contraste. Lo que significa que esos diputados de las asambleas nacionales que no representan esos territorios van a sentarse en una de las 605 sillas sin legitimidad popular. Y tercero, y muy importante, la nueva generación que asume el poder con una legitimidad precaria en términos de régimen político. Porque recuerda que aquí no se vota por Agustín, no se vota por María, no se vota por Boris, no se vota por Juan, no se vota por Bayín, no se vota por nadie con rostro. Aquí se vota por el régimen. Vota por Cuba, vota por la revolución, vota por el socialismo. Ese es el elegido en realidad. Y ahora vamos a regalarle su cifra. Con 85,9% el nuevo gobierno va a asumir con una legitimidad precaria en sus propios términos. Es una elección que no es democrática, sino que es una simple votación. 605 para 605. Y yo creo que esto es un momento interesante y que deberíamos mirar los ciudadanos con mucho más interés de las opciones y las posibilidades que tenemos de cara a futuro. Yo te voy a asegurar, con respecto al fraude, que sí hubo fraude. Yo estuve al tanto de las votaciones aquí en esta zona de Calabazar y te digo que la mayoría de los colegios cerraron después de las 7. La mayoría. No hubo lluvia, como se había dicho que por causa de la lluvia. No hubo lluvia, no cayó ni una gota de agua en toda esta zona. Pero además, supe que en uno de los colegios había más de la mitad de las boletas en blanco. Y que una llamada del partido al centro, a la circunscripción donde se estaba votando, los obligó con estas palabras: hay que resolver el problema. Y alguien que estaba en esa comisión confiesa que tomaron la decisión de 200 boletas
hacer el ejercicio del voto ellos. O sea que es un fraude completo. Vamos a suponer que la cifra dada por el gobierno es real, 85%. Vamos a suponerla. Bueno, ya hay un 15% que está demostrado que no está de acuerdo con el gobierno. Bien, vamos ahora a restarle un 50%. Queda un 25%. Que cabe la posibilidad que tampoco esté de acuerdo con el gobierno, entre boletas nulas y boletas en blanco. Vamos a ser consecuentes, un 25% nada más. O sea, que en esta suposición el gobierno va a gobernar con menos del 50% de aprobación. Yo lo creería, efectivamente. Yo probablemente no lo llevaría al 50% de la población, de los votantes, más que de la población. Yo lo llevaría, digamos que en un ejercicio riguroso a partir del análisis de su propia cifra, yo diría que 15% se abstuvo. Mandó el mensaje: allí no tengo nada que hacer. Estoy de espaldas a las urnas. Un 10% anuló o votó en blanco. Ellos solo reconocen alrededor de un 5%. Si en varios colegios ocurrió lo que ocurrió en ese que te informaron los observadores, estaríamos entonces legitimados para decir que hay un 10% de gente, más o menos dando su propia cifra, que anuló o votó en blanco. Sumado al 15%, estaríamos hablando de un 25% de la población. En lo que podríamos clasificar como el reconocimiento oficial de una minoría crítica en el país. Y eso es muy importante. Muy importante para el futuro de Cuba, es muy importante para mandar el mensaje al gobierno cubano. Está claro, y aquí es donde creo que podríamos compartir la opinión, está claro que ese es un 25% reconocido por las propias autoridades. Hay que agregarle eso, un por ciento más no reconocido por las propias autoridades, porque significaría definitivamente la deslegitimación del régimen. Yo reitero, se vota por el régimen, no se vota por rostros específicos. No se vota por la representación de candidatos, diputados, delegados específicos. Se vota por el régimen. Si ellos reconocen lo que debería reconocer, una cifra mayor de este 25%, eso estaría enviando el vigoroso mensaje de que la legitimidad del régimen está en sus horas más bajas. Y yo creo que eso los obligaría a replantearse la relación con la ciudadanía, y en este momento de transición es complicado para ellos hacerlo. Por eso se dan ese pucherazo, obviamente. Pero es importante, no obstante, esa minoría de un 25% reconocida por ellos, porque rompe con lo que yo llamo el voto plebiscitario en Cuba. El voto plebiscitario en Cuba es a favor o en contra. ¿Estás a favor del régimen o estás contra el régimen? Los que estaban a favor del régimen hasta hace unos años decían sí, iban a votar 99, esas cifras que ellos decían agigantadas de 99,85, 99,75, 89, 90, reconocieron en algún momento con mucho pesar y mucho malestar de gente que expresaba su voto a favor del régimen. Un 5, un 2, un 3, un 10% diciendo que no. Ese voto plebiscitario acaba de quebrar. Y hay que pasar al voto opcional, al voto electivo, el voto entre alternativas del país. El voto a favor de una o a favor de otra. Que a la larga se convierte en que una es rechazada, pero siempre es un voto positivo a favor de una u otra alternativa. Y yo creo que eso es un planteamiento sólido que nosotros debemos plantear y recuperar en toda nuestra imaginación hacia el futuro, en estos años que vienen para la sociedad cubana. Y creo que también es clave entender que si los ciudadanos todos hacemos un ejercicio político según la ley, según la Constitución, en nuestras direcciones, señalando nuestras preferencias, tendremos muchas opciones de cambiar el régimen si nos ponemos todos juntos. Yo siempre trato
de ponerlo en esta perspectiva. 2 protegen a 1, 3 protegen a 2, 4 protegen a 3, 10 protegen a 9, 100 protegen a 99. Solo que hay que hacer el acto de manera simultánea. Es bíblico, es mejor 2 que 1. Exacto. Hemos hablado de un 25% de minorías. ¿Cómo podríamos tener representación de esas minorías constitucionalmente? Porque la única constitución, según yo he estado estudiando, la única constitución que no tiene representación de las minorías es la constitución cubana. Definitivamente. Suponiendo que tú y yo somos minoría, aunque seamos 2, ¿cómo podríamos forzar al gobierno a incluir las minorías constitucionalmente? No me permiten adelantarlo ahora mismo, so pena de que mis amigos me castiguen en la Mesa de Unidad de Acción Democrática y en otro 18, pero sí puedo adelantar que tenemos una propuesta en esa dirección, pero necesitamos a la ciudadanía para eso. Tenemos una propuesta para que las minorías sean reconocidas y representadas también en el poder, en el parlamento, en las asambleas municipales. Esa es la batalla próxima, inmediata. Tenemos una propuesta que es global para que esas minorías puedan entrar, y tenemos una propuesta que es específica para que esas minorías, no obstante no puedan entrar, sean reconocidas como voz política. Y yo creo que es un momento importante, pero claro, aquí depende de la ciudadanía. Por eso tenemos que hacer una campaña muy fuerte hacia los ciudadanos, sencilla, simple, diciéndole: tú eres minoría, tú puedes tener tu voz también en el poder. Y yo creo que por ahí vamos trabajando, y yo creo que tu pregunta va en la dirección adecuada. ¿Cómo hacerlo? Pronto lo daremos. Hablando de lo global, me decías que es mejor 2 que 1 y 9 que 5, ¿no? Algo de eso me estaba... ¿Apoyas el proyecto del plebiscito de Rosa Payá? Yo, definitivamente sí. Me parece que es una iniciativa importante. De hecho, en el programa Todos Cabemos de la Mesa de Unidad de Acción Democrática se da un apoyo explícito a Cuba Decide y al plebiscito como una opción, no como la única opción, pero sí como una opción. Y eso lo hicimos desde el 2016, por cierto, no ahora que Cuba Decide se conoce mucho más de lo que se conocía en aquella fecha. De manera que sí, creo que yo personalmente lo apoyaría. Creo que amigos míos están muy dispuestos a apoyarlo. Creo que hay un consenso generalizado en que es una iniciativa importante. Lo único es que nosotros lo apoyamos y al mismo tiempo impulsamos también otras iniciativas. Porque el plebiscito tiene ese punto en el cual la iniciativa estratégica de todas maneras queda en las manos del gobierno cubano. Y como nosotros creemos que también hay que presentarle alternativas al gobierno cubano, pues apoyaríamos Cuba Decide. Pero optaríamos también por iniciativas y alternativas donde la iniciativa estratégica la tenga la ciudadanía, la tenga la sociedad civil, la tenga tú, la tenga la gente. Sí. No esperar a que el gobierno, no hay que pedir permiso, no hay que pedir autorización. La ley nos reconoce las opciones y las posibilidades de hacer cosas. Y menos para ejercer nuestros derechos. Para ejercer nuestros derechos, mucho menos. Nadie puede coartar nuestros derechos. Por lo tanto, no hay que pedir permiso, solamente hay que actuar. Y en esa dirección creemos que se encamina la propuesta que estamos haciendo, tanto en que estamos continuando, en que estamos fortaleciendo y llevándola a un nuevo nivel, tanto en otro 18 como la MOA, pero sí. Mi respuesta es clara y concisa: sí apoyaría el plebiscito de Cuba Decide. Me gusta esa frase que has dicho, hay que actuar. No puedo dejar de hacer esta pregunta. Las damas de blanco siempre han actuado, y en estos momentos están bastante presionadas por el gobierno. Su lucha pacífica siempre ha sido desde el punto de vista de la calle, hablándolo así en términos. ¿Y no crees que un poco que todo esto, llevándolo a una posición de la lucha no violenta en la calle, sería mucho más efectivo? Yo te diría que probablemente sí, con una demanda concreta
con una estrategia específica y hábil, yo creo que sí. Reitero, todos cabemos, reconoce las luchas no violentas como una de las opciones de la sociedad civil para lograr el cambio. Por lo tanto, sí, creo que sí. Siempre con una táctica apropiada. ¿En qué dirección? En la dirección de sumar. Porque todo el éxito depende del número, en términos de acciones no violentas en las calles. Siempre depende del número. Yo creo que hay que aplicar tácticas que nos lleven a esto, a esta dirección. Tácticas que al mismo tiempo minimicen el costo. Porque una represión o una acción pacífica que no tenga éxito después maximiza el costo y probablemente tenga un impacto negativo en la posibilidad y la capacidad de volver a movilizar a la gente. Por lo tanto, el trabajo y la movilización y la acción no violenta en las calles requiere de una habilidad táctica y estratégica muy importante, que nosotros creemos que es muy legítima y que por supuesto también creemos que debe ser apoyada. Las Armas de Blanco siempre han tenido el apoyo nuestro, el apoyo, el respeto, la admiración y la consideración, porque hay que tener una valentía última para enfrentarse domingo a domingo en las calles frente a un régimen despiadado que despliega su represión con niveles de perversidad que nos dicen a nosotros, lo menos a mí me dicen, a mí me gusta mucho la psicología, a mí me dicen que hay un chip fallando en la capacidad mental de las autoridades que envían a sus agentes a hacer actos de una perversión increíble frente a armas y frente a mujeres. Yo creo que eso requiere mucha valentía y por eso siempre he tenido una consideración con las Armas de Blanco cerrada, sellada. Muchos actores las critican, de mi boca nunca ha salido una crítica hacia las Armas de Blanco, independientemente de que pueda compartir ciertas tácticas o no. En cuanto a la represión que puede existir en una, vamos a decir, en un enfrentamiento social en la calle, en un activismo en la calle, bueno, yo te diría que habría que pensarlo muy bien. Los militares del gobierno deberían de pensarlo muy bien, porque el Tribunal Internacional está juzgando a todo aquel que ha cometido actos violentos y actos considerados como crímenes de lesa humanidad. Y ya eso sería un crimen de lesa humanidad. Definitivamente. El militar que se destaque en las calles reprimiendo manifestaciones de esa naturaleza está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Eso no tendría absolutamente ninguna discusión. Yo siempre esperaría que ese lema de que el ejército cubano proviene del pueblo haya calado en toda la cadena de mando del ejército cubano o de las Fuerzas Armadas en Cuba, para no llegar al punto de si alguna vez hay una manifestación multitudinaria de ciudadanos protestando porque se sienten muy mal. Yo creo que, espero que ese lema sirva para contener y detener a las Fuerzas Armadas cubanas y no reprimir a la gente, ¿no? Ciertamente, si eso sucede, pues serán acusados en un tribunal internacional, eso no cabe ninguna duda. Hay que prevenir de que eso no ocurra, hay que tratar de enviar todos los mensajes, hay que decirle a los militares, piensen en el país, piensen en Cuba. Una de las ideas muy interesantes que tienen algunos colegas que estamos trabajando juntos es la de constitucionalizar el ejército, de modo que entienda que está por debajo de la ley y que no hay en ese sentido obediencia debida, ¿no? Porque los militares siempre dicen, debía obedecer a mi jefe, me mando, que me manda. La pregunta es si al obedecer se obedece la ley. Y yo creo que eso es una idea vigorosa y poderosa, pero yo siempre espero que el ejército, a gente muy interesante, conviven con mucha gente en cualquier reparto de este país, su familia conviven también con otros ciudadanos civiles. Y yo creo que esa confusión, esa mezcla, esa combinación, en algún momento le diga a los militares, no, nosotros no reprimiremos al pueblo. Oye, muchas gracias, y espero la representación de las minorías en la Constitución
y también que cuando estas minorías participen en el gobierno del país se acaben los fraudes electorales. Eso espero.